poco teníamos la sensación que, bueno, dramáticamente verificamos después de que el proceso militar iba a encarar la más cruenta represión, al menos que hayamos vivido nosotros, que nuestra generación haya tenido que soportar. Y vivimos todo ese tiempo con una sensación de impotencia, de rebeldía, de culpa por aquellos que no teníamos herramientas que creíamos en la democracia y no teníamos herramientas democráticas para reaccionar, y veíamos como muchos de nuestros compañeros llenos de ideales, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, ofrendaban su vida en una forma de reaccionar en la cual nosotros no comulgábamos, pero sí convivíamos y convivíamos en hermandad con estos chicos. Son los peores recuerdos que uno tiene de su vida. Y ahí empezó la historia de familiares, empieza ahí. Nosotros íbamos a la plaza, por supuesto algo teníamos que hacer, nos tiraban los caballos encima, no se podía ir. Íbamos a las iglesias para poder reunirnos y ver algo, hacer algo. La Liga nos dio un pedacito, un cuartito, y cuando estuvo eso empezó a venir gente, nos queríamos morir. ¿Cuánta gente se han llevado? ¿Cuánta gente mataron? Las denuncias venían de a 10, de a 15 por día. Era para asustarse. Seguimos militando, pero hasta determinado punto. Yo en septiembre ya me fui. Ya habían caído muchos compañeros, otros habían sido asesinados, habían desaparecido, y entonces, bueno, ya era imposible, ya era inútil, digamos, ¿no? Inútil y además imposible. Era muy difícil. Entonces, bueno, algunos logramos irnos porque ya no se podía, y seguimos militando afuera, denunciando la dictadura militar en el exterior, haciendo lo que podíamos, ¿no? Revistas y difundiendo información para todos los compañeros que estaban en Europa, ¿no? El día del golpe, bueno, me levanté en casa, vi lo que estaba pasando, televisión, etc. Me acuerdo que me voy a quedar en casa. Me fui a la terraza a pintar unos enanos de jardín. No sabía qué era lo que podía suceder. Llegó don Roberto Pettinato. Raúl, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer, don Roberto? ¿Cómo cayó Pettinato en su casa? ¿Tenían una amistad? Sí. Y bueno, tengo una amiga, vamos a almorzar. Fuimos a almorzar a un restaurante por la calle Chile. Chile, a la altura de San Telmo, por ahí. Y bueno, quedamos ahí esperando. La impresión era que, bueno, se había producido algo que era más o menos inevitable, pero que habíamos tratado de evitar por todos los medios. Nos desplazaron al postre de la Justicia Federal, me desplazaron a la Justicia Ordinaria. Nochetti y Fasolino se quedaron en Uruguay, transmitiendo partidos de fútbol, qué sé yo, lo cual desmiente todo lo que se había dicho del pobre Nochetti, que le habían pagado millones de dólares. El pobre se quedó años exiliado hasta que volvió y se le reconoció la pensión. La Fuente se fue a su casa. La sensación, claro, de cualquier manera, bueno, una sensación, una cosa deprimente, sabíamos lo que significaba, pero lo que significaba institucionalmente. Nunca pensamos, nunca pudimos imaginar
En general lo que nosotros veíamos es que aun cuando para algunos eso podía significar restablecimiento de un orden que se había perdido antes, nosotros veíamos que la violencia iba a ir en aumento. Y además quienes habíamos sido educados y formados, yo estaba terminando mi carrera de abogacía en lo que es la defensa del derecho de las instituciones, de la vigencia de los derechos de las personas, la posibilidad de un golpe de Estado que de hecho interrumpiera la vigencia de las garantías constitucionales era un hecho inconcebible, aun cuando ni siquiera quienes podíamos prever lo que podía venir pudimos ni medir lejos lo que alcanzó o terminó siendo la dictadura, claro. Nosotros lo veníamos advirtiendo desde un centro de estudiantes, nosotros veníamos diciendo ya desde anteriormente, desde la muerte de Perón, desde lo que estaba pasando, de lo que pasaba con los grupos paramilitares, de lo que pasaba con la AAA, de lo que pasaba con las bombas aquí en La Plata, por ejemplo, que era tremendo, pero que de interrumpirse el proceso institucional, esto iba a ser mucho más grave. De hecho fue catastrófico, lamentablemente, y muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras en aquel momento no tomaron conciencia. Si hubiesen tomado conciencia, tal vez se hubiese podido salvar la institución y el país no hubiese tenido una interrupción como la tuvo. En el 76 yo tenía 20 años y era una gran desorientación que chocaba con nuestros ideales y nuestra efervescencia, porque ese era un momento en donde uno quería vivir la democracia, donde todo eso era un momento en donde América Latina también reverdecía en ideales, y nosotros creíamos en esos ideales. Era el momento ideal para tenerlo. Los 20 años era el momento para enamorarnos de la utopía, y por eso también fue tan dramático para todos nosotros, porque nos encerraron a los que sobrevivimos o a los que vivimos, nos encerraron compulsivamente, ¿no? Y creo que todo esto demoró también nuestro proceso de compromiso con la vida democrática. Creo que ese susto contrajo y retrajo a toda una generación que después se notó en la construcción política, en la dirigencia, en la participación, que llegó tardía, afortunadamente llegó, pero llegó tardía. Entonces, claro, había que reprimir, había que aterrorizar a los pueblos para que no reclamaran sus derechos, ¿no? Y eso fue la función que cumplió las Fuerzas Armadas. Primero, López Rega con los servicios de inteligencia y con la CIA también, que la CIA participó activamente en todos los golpes en América Latina, ¿no? Y cuando ocurrió, lo que no se preveía era la brutalidad del golpe de Estado, ¿no? La brutalidad de la represión, la falta de escrúpulos y lo tremendo que fue lo que hicieron los militares en favor del encargo, en realidad, del capitalismo, de los grandes capitales, sobre todo los capitales financieros que comenzaban a imponer su ley, ¿no? Que todavía estamos bajo esa norma del capitalismo actual. Yo creo que lo más importante es que uno pueda mantener viva la memoria histórica de lo que nos pasó, porque solamente los pueblos que sostienen, digamos, sobre la base de la memoria y de la aplicación de la justicia, pueden ser pueblos que miren dignamente la posibilidad de un futuro distinto, ¿no? Con mayor justicia y con vigencia de los derechos de las personas. Y haber vivido esos años terribles y haber perdido casi una generación de jóvenes, les digo, tomen las banderas de los jóvenes y luchen, que eso es vida, la lucha es vida, y ustedes tienen razón, porque son jóvenes y son lo que el país necesita. Yo no hablo de partidos políticos, hablo de los jóvenes que son muchos, porque es lo que dicen algunos diarios,
de que se drogan o son ladrones. Mentira, tenemos un grupo de jóvenes que realmente valen la pena. Hasta siempre.